La noche estaba hecha pedazos, tormenta brutal, relámpagos teatrales y lluvia cayendo como si alguien allá arriba hubiera dejado abierto el grifo en modo castigo divino. Entre tanta agua, una mano pálida se estiraba para sentir el frío. Porque claro, en lugar de ponerse a salvo, había que jugar al toquemos la lluvia congelada a ver si me da hipotermia. Esa mano era de un tipo con pinta de aristócrata altanero, traje oscuro de gala y expresión de me creo demasiado guapo para morir hoy. Frente a él estaba una mujer de cabello plateado que lo miraba con la misma intensidad con la que tú miras a la última rebanada de pizza. Decidida, feroz y lista para clavarle la espada que tenía en la mano. Y ¡zas! Ni presentación ni charla motivacional. La hoja entró directo en su carne. La sangre brotó como si alguien hubiera reventado un paquete de salsa de tomate, mezclándose con la lluvia hasta darle un look de videoclip gótico. El hombre, que pronto sabríamos se llamaba Deku Lane, nombre fino para alguien que acaba de ser apuñalado como pollo en rosticería, miró su propia mano ensangrentada con cara de «Ops, creo que me perforaron un pulmón». Mientras se le escapaba la vida, todavía pensó en lo hermosa que era ella. Hermosa, sí, pero en su mente no pudo evitar dedicarle una última y sentida maldición. ¡Maldita perra! Qué romántico, ¿no? Y entonces, ¡tum!, una interfaz holográfica apareció frente a él como si la vida misma fuera un videojuego. El mensaje era claro. Condición cumplida. Ruptura de compromiso exitosa. Felicidades. Etapa superada. Así es. Para romper con la novia, aquí no hacía falta hablar. Había que morirse. La tormenta se desvaneció y la escena cambió como si alguien hubiera apretado skip cutscene. De pronto, estábamos en una oficina moderna llena de pantallas brillando en la oscuridad. Ahí, un joven martillaba el teclado con la misma desesperación que con la que un gamer le da de botón de reiniciar. Ese era Kim Woo-jin, programador de videojuegos. Con ojeras hasta los tobillos, suspiró de alivio y dijo, «Al fin arreglé el maldito bug». En la pantalla, el modelo 3D del personaje anterior, Deku Lane, el aristócrata apuñalado, se veía más vivo que nunca. Woo-jin estiró la espalda con un bostezo épico, preguntándose cuántas horas extras más le quedaban antes de morir él también, pero de cansancio. Woo-jin se frotó los ojos, con esa cara de «llevo tantas horas despierto que ya me estoy volviendo NPC». Había logrado arreglar el glitch en la ruta más molesta del juego, la ruptura de compromiso. Sí, así de dramático sonaban. Se estiró en su silla, con un bostezo que podría haber registrado en la escala de Richter, y pensó, casi me libro de más horas extras, casi. Trabajaba para Ryu, una compañía coreana de videojuegos que estaba escalando posiciones en la industria más rápido que un speedrunner. Y no era cualquier trabajo, estaba probando el proyecto más ambicioso del estudio, un AAA de esos que pueden llevarte a la cima o mandarte a la quiebra en cuestión de días. El punto fuerte del juego era su narrativa dinámica. La historia y la dificultad cambiaban dependiendo de las decisiones del jugador. Vamos, el sueño de cualquier gamer y la pesadilla de cualquier programador. Y claro, como buen RPG, venía con un montón de clases y roles. Caballero, mago, noble, rey, lo que quieras, menos programador. Porque eso sí era demasiado castigo. Pero el verdadero dolor de cabeza tenía nombre y apellido. Deku Lane von Graham Yuklane. Woo-jin abrió la ficha del personaje y lo fulminó con la mirada, como si el modelo 3D pudiera sentirlo. Todo esto es tu culpa, pensó. Porque sí, Deku Lane era el origen de meses de desvelos, bugs y ganas de renunciar para vender tamales. Deku Lane era un villano central, un jefe pesadilla. No exagero, los jugadores beta habían dejado un cementerio digital de intentos fallidos. Literalmente el tipo era un filtro de almas gamer. Pero al fin, después de incontables madrugadas, Woo-jin lo había matado en el juego, sin que la cosa crashara. Y la clave había sido la misma que en la cinemática anterior. Lo mataba su prometida, romántico y sangriento, como debe ser. Y en eso, una voz interrumpió sus pensamientos. Woo-jin casi se cae de la silla porque reconoció a la líder de su equipo, Yoara. Sí, su jefa, y para colmo su exnovia. La vida le daba box, pero también dramas de telenovela. Ara, con su típico aire de «yo soy eficiente, tú eres un desastre», le preguntó cómo iba la prueba. Woo-jin, tragándose las ganas de llorar, le contó que había logrado superar la maldita escena. Ara lo miró con alivio y dijo que estaba orgullosa de él. Ajá, claro, 6 meses después de cortar con él y ya con rumores de que salía con alguien nuevo. Woo-jin, picado en el ego, soltó un comentario casual. Parece que las cosas te van bien con esa persona. Ara lo miró con cara de «¿y a ti qué?».
y solo murmuró un Él se encogió de hombros, como si no le importara, pero por dentro estaba hirviendo. Nada duele más que tu ex confirmando que con indirectas de que ya está feliz con otro. Para cambiar de tema, Ara le dijo que el guionista había cambiado el escenario y necesitaban que él modificara modelos de personajes. Wu Jin suspiró tan fuerte que podría haber movido los papeles de su escritorio. Otro cambio más. Nada raro. Mientras tanto, se quedó pensando. ¿De Q-Line era solo un jefe intermedio? Porque algunos jugadores afortunados podían matarlo temprano. Ara sonrió y explicó que justamente esa era la gracia. El personaje se hacía más fuerte mientras avanzaba la historia. Wu Jin admitió que tenía razón, aunque le dolía en el alma. Entonces Ara, con una chispa traviesa en los ojos, le lanzó una bomba. ¿Sabías que The Q-Line está inspirado en ti? Wu Jin se quedó helado. ¿Qué? Ara se burló diciendo que no se había dado cuenta mientras lo modelaba. Tienen la misma pinta engreída, remató con sarcasmo. Wu Jin indignado juró que no, pero Ara se rió y confesó que siempre que jugaba su primera reacción era matar a The Q-Line. Wu Jin tragó saliva y defendió diciendo que él era diferente, que no podía compararse con un villano cuyo último pensamiento fue maldecir a la mujer que lo apuñaló. Ara, divertida, le dijo que dejara de quejarse y volviera al trabajo. Wu Jin gruñó internamente, pero se resignó. Después de todo, ella tenía razón. Su futuro y el de la compañía dependían de ese maldito villano con cara de estidado. Wu Jin miró por la ventana para descansar la vista y ¡zas! Abajo, junto a un coche elegante, había un tipo con pinta de comercial de perfumes esperando, chequeando el reloj como quien va por el premio a la paciencia. «¿Ese no es tú, alguien?», dijo Wu Jin, con sonrisita venenosa. Ara siguió su mirada, hizo un microgesto de «me tengo que ir ya» y se recogió el cabello como quien se pone la armadura. «Es tarde. No lo hagas esperar», remató Wu Jin, medio en broma, medio con el corazón hecho puré. «Trabaja, Wu Jin», dijo ella, y se fue hacia el elevador con paso decidido. ¡Ping! Puertas cerradas. Wu Jin se quedó mirando la puerta un segundo más de lo razonable y murmuró un adiós que ni el aire escuchó. Luego volvió a la pantalla. El modelo 3D de The Q-Line le devolvió la mirada con cara de problema técnico con patas. Perfecto. Drama sentimental superado, regresamos al jefe villano. Wu Jin se quedó mirando la pantalla con cara de «te odio, pero eres mi hijo problemático». The Q-Line, el aristócrata insoportable, el villano que todos querían matar, y ahora resultaba que tenía algo en común con él. Recordó la compleja historia del personaje aclamado como un genio en su infancia, pero secretamente mediocre. Esa dualidad combinada con su orgullo, arrogancia y crianza noble había resultado, según la propia descripción del juego, en la peor personalidad posible, un ser destinado a estar rodeado de enemigos. La lista de atributos negativos era larga y desalentadora: elitista, germófobo, competitivo. Pero en medio de la molestia, a Wu Jin se le cruzó un pensamiento travieso. Bueno, ¿y si lo mejoro tantito? Total, ¿qué podía pasar? Spoiler, todo podía salir mal. Con un clic, añadió un rasgo. Entendimiento. Algo útil, algo que hiciera a The Q-Line menos inútil y quizás un poquito más compasivo, porque, seamos sinceros, el tipo original era tan empático como una tostadora. Y claro, una vez que empezó, ya no pudo parar. Wu Jin pensó, ¿por qué quedarme ahí? Y ¡pum! Magnate adinerado. Toque de Midas, porque si ya vas a ser rico, mínimo que todo lo que toques se vuelva oro. Vista aguda, cuerpo de hierro. La lista iba creciendo como carrito de compras en rebajas. Wu Jin sonreía probando cada rasgo con la emoción de un niño metiéndole hacks a un juego. Un sonido estridente lo hizo brincar de la silla como gato asustado. Maldijo en voz baja, mirando la notificación. ¿Quién diablos le escribía a esas horas? El remitente era el guionista, Rain, con un mensaje desconcertante. «No es lo que piensas, solo estoy mirando». Wu Jin frunció el ceño. ¿Mirando qué? Respondió rápido preguntando si quería revisar bugs con él. Pero Rain contestó con risitas digitales y otro mensaje raro. «Mira por la ventana». Wu Jin, con el estómago encogido, giró la cabeza. Y casi se le sale el alma. El cielo nocturno ya no era el mismo. Donde debería haber edificios y estrellas, había un vórtice colosal, un agujero desgarrado en el cielo que giraba como licuadora cósmica, escupiendo rayos y energía oscura.
Wu Jing apenas pudo susurrar. ¿Qué carajos es eso? Una luz cegadora estalló desde el centro del vórtice, acompañada de un trenuedo que hizo temblar todo a su alrededor. La realidad misma parecía romperse. Wu Jing gritó, pero su voz se perdió en el pandemonio. Y entonces se apagó. Su conciencia fue absorbida por el caos. Primero vino la voz, profunda, solemne, de tráiler de película. Mantente alerta. Deku Lei no es un adversario fácil. Se cae y se levanta. Es un villano despreciable. Traducción: bienvenido a modo pesadilla. Wu Jin abrió los ojos de golpe. En otra vida. Una mujer joven lo taladraba con la mirada. Versión profesora furiosa. Una sirvienta temblaba a su lado como si hubiera visto al SAT. ¿Vas a seguir holgazaneando?, le soltó ella con volumen máximo. Lo acusaba de estar tirado en cama por culpa de una mujer y de querer manchar el nombre de la familia. Para rematar, le tiró unos documentos al suelo y le soltó el ultimátum. Si no quería perder su puesto de profesor, que se pusiera a trabajar ya. Y se fue igual de furiosa como había entrado. Wu Jin, en cuerpo ajeno, claro, se incorporó despacio en la enorme cama, todavía con la cabeza dándole vueltas. Recordó lo que había pasado una semana atrás, el cielo roto como ventana con gotera de universo, y él despertando en un lugar desconocido, habitando un cuerpo que no era suyo. Lo peor, estaba en el cuerpo de un personaje marcado para morir sí o sí. Lo gracioso, estaba diseñado para perder siempre. Habían probado sus rutas miles de veces durante el desarrollo, y en todas moría, salvo una única excepción. Un personaje hecho para caer como costal de papas. Y ese pensamiento le pesó como piedra. Se había convertido en el villano de Deku Lei. La conciencia de Wu Jin, ahora atrapada ahí, repasó el tiempo. Ya llevaba una semana en ese mundo. Al principio se había aferrado a la idea de que era solo un sueño, pero la sensación de estar vivo, de tocarse la cara y sentir la piel, lo obligó a aceptar la realidad. Esto es real y estoy atrapado, pensó. Miró los documentos tirados. Reconoció enseguida a la chica que los había dejado. Era Yeriel Yuglain, su media hermana en este mundo, la auténtica jefa de la familia, porque el Deku Lei original era un desastre. Recordó que en el juego no tenían buena relación, y entendió que aquella indirecta sobre estar en cama por culpa de una mujer apuntaba a Yuli. Todo esto lo metía de lleno en una trama peligrosa en la que no quería estar. Las palabras de Yeriel volvieron a su cabeza. Ponte a trabajar si no quieres perder el puesto de profesor. Y ahí lo entendió. Justo ese día tenía que dar una conferencia universitaria. Suspiró resignado. Nunca en su vida, como Kim Wu Jin, había dado una conferencia, pero no le quedaba otra. Y como si el universo se burlara, frases familiares aparecieron flotando ante sus ojos. Objetivo primario: sobrevivir volviéndote necesario para el juego. Misión secundaria: conferencia universitaria. Recompensa: más .5 monedas de tienda. Medio punto, ni para unas papas fritas. Se levantó de la cama con esa mezcla rara entre soy un noble elegante y estoy en la cuerda floja de la muerte. Se preparó para salir. Baño de lujo, ropas caras que parecían más disfraces de gala que ropa normal, pero para su sorpresa todo le salía natural. Vestirse con guantes negros, abotonar la chaqueta, caminar con porte, como si el cuerpo mismo le estuviera diciendo «Tranquilo, bro, tú naciste para presumir». En el fondo, Wu Jin bufó. «Ajá, claro, nací para morirme en todas las rutas, querrás decir». Al salir de la mansión, lo esperaba un coche negro reluciente y un chofer que le hizo una reverencia tan profunda que casi se descoyunta la espalda. Y ahí estaba él, Wu Jin en cuerpo prestado, pensando que en su vida real jamás había subido a un carro tan caro. Y no lo disfrutó. Entró al coche y ¡sorpresa! Ya había alguien adentro. Un joven nervioso que, en cuanto lo vio, casi se atraganta saludándolo. «Buenos días, profesor», balbuceó, mientras le extendía unos papeles con manos temblorosas. Wu Jin, jugando su papel de villano, le soltó una prueba al azar. «¿Eres mago?» El pobre casi se desmaya. «Llevo 3 años estudiando bajo su tutela, profesor». Luego lo cortó de golpe. Solo bromeaba. Wu Jin hojeó los papeles y se dio cuenta de lo que eran. Un guión completo de la conferencia,
Cada palabra, cada frase, todo escrito para que el original Deku Lane no quedara en ridículo. Claro, ni en su mejor día este tipo hubiera preparado algo decente, pensó. Y por primera vez desde que estaba en ese cuerpo, dijo algo que no sonaba a Deku Lane, sino a Wu Jin. Buen trabajo. El asistente abrió los ojos como platos. El chofer hasta se mordió el labio para no soltar un ¡milagro! Wu Jin fingió indiferencia, pero por dentro pensaba, ¿qué clase de personalidad de mierda es esta? Decir una palabra amable y ya me siento que me estoy traicionando a mí mismo. El coche avanzó por el camino, cada vez más cerca de la Universidad Imperial. Wu Jin respiró hondo. Su primera misión real en este mundo estaba a punto de empezar, y no había tutorial que lo salvara. Wu Jin bajó del coche y lo primero que vio fue el complejo de la Universidad Imperial. Enorme, elegante, con edificios que gritaban, aquí solo entra gente importante. Caminó por el pasillo con la seguridad prestada de su nuevo cuerpo. Cada paso hacía eco, como si viniera con sistema de sonido incorporado. El día de la conferencia llegó. Deku Lane, o mejor dicho, Wu Jin atrapado en su cuerpo, caminaba hacia el salón de conferencias. Cuando entró, el silencio se extendió como pólvora. 2 estudiantes dejaron de hablar al instante. Subió al estrado con paso firme y elegante, como si hubiera nacido para estar allí, y se presentó con su título larguísimo. Soy Deku Lane Van Graham Ukline, profesor senior de la Torre de Magos, y hoy daré esta conferencia especial. Algunos estudiantes suspiraron y murmuraron entre ellos lo guapo que se veía, lo inteligente, lo genial. Pero entre todas esas miradas, una en particular lo observaba con un odio tan puro que podía derretir acero. Eferene, la chica de cabello grisáceo. En su mente un solo pensamiento ardía. «Bastardo despreciable, el enemigo de mi padre». Mientras Deku Lane hablaba, ella recordó con dolor. 3 años atrás, su padre había muerto. Bueno, se había quitado la vida, devastado después de que le robaran su investigación sobre interpretación de hechizos. Ese robo lo había convertido en un nadie, y al otro, a Deku Lane, en un genio. En el funeral, Eferene había estado sola, jurando que un día se vengaría. Porque no solo perdió a su padre, perdió su casa, sus tierras y cualquier cosa de valor que tenían como nobles. Ese día decidió que su meta sería clara: entrar a la Universidad Imperial. Y allí estaba, frente al hombre que había destruido todo. Su odio era tanto que sentía que podía gritar la verdad frente a todos y matarlo en el acto. Pero respiró hondo. No, se necesitaba paciencia, preparación. El momento perfecto llegaría. Mientras tanto, Wu Jin leía el guión preparado, sorprendido de lo bien que salía todo. Los rasgos de Deku Lane le ayudaban. Intimidación, dignidad, elitismo. Básicamente era un combo automático de profesor que impone respeto. Explicó los fundamentos de la magia. Origen, la base. Elementos, lo físico, lo material. Medio. Y las 9 categorías: invocación, espiritual, destrucción, apoyo, manipulación, ductilidad, encantamiento, armonía y especialización. Wu Jin pensaba para sí mismo: bueno, no entiendo nada, pero al parecer mi boca sí. Luego habló de cómo se almacena el maná: en el cerebro para los magos, en el corazón para los caballeros y en el dantian para mayor equilibrio. El guión cerraba con un consejo sobre esfuerzo y selección cuidadosa, lo cual le parecía irónico. El personaje original tenía 3.375 de mana, una miseria comparado con otros que empezaban con 30.000. Básicamente estoy dando un consejo que yo mismo debería tatuarme en la frente. Todo marchaba bien hasta la última línea del guión. ¿Alguna pregunta?, preguntó con algo de temor. Silencio incómodo. Nadie levantaba la mano. Wu Jin suspiró aliviado. Bien, nadie me pondrá en aprietos. Pero entonces Eferene se levantó de golpe. Es para preguntarle sobre un hechizo misterioso que apareció en el dormitorio de magos. Algunos lo llaman el acto del diablo. Ya que usted es el genio de la interpretación, ¿qué opina?
El salón entero volteó hacia ellos. Wu Jin tragó saliva. Deku Lane, con esa voz fría que ya le salía natural, respondió: ¿Eres miembro de la Torre de Magos? Eferene pensó que se desmayaba, y ese mismo aún no le había quitado la misma sonza de sus enfrentamientos con Deku Lane de antes. ¿Por qué? Porque es costumbre que los afiliados se presenten antes de hablar. Tú no lo hiciste. Y con un gesto de desprecio añadió: no aceptaré preguntas de una niña sin modales. Eferene enrojeció de la furia y la humillación, pero no se rindió. ¡Espera!, gritó. La torre se negó a interpretarlo, diciendo que era un rumor falso. Pero yo creo que usted sí puede. Con un chasquido de dedos, invocó un hechizo verde brillante frente a todos. El salón se llenó de murmullos. Wu Jin sintió su maná desplomarse de golpe. De 2005 bajó a apenas 360. ¿Qué? Esto es como pagar la renta, la luz y el agua de un solo golpe. Miró el círculo apenas un instante y con voz indiferente soltó: magia de barrera, categoría encantamiento. Alguien intentó atraparlos con ella. Eso es todo. Se dio la vuelta y salió del estrado como si nada. Eferene quedó helada. ¿Barrera? ¿Así de simple? ¿Qué demonios? En ese momento, una notificación del sistema brilló frente a él. Misión secundaria. Conferencia universitaria. Completada. Recompensa. Más 0.5 monedas de tienda. Wu Jin rodó los ojos. Arriesgo mi vida y me pagan con medio punto. Esto es un asalto. Más tarde, en la cafetería de la Torre de Magos, Eferene estaba comiendo con cara de bulldog enojado, masticando como si cada bocado fuera la cara de Deku Lane. Entre dientes murmuraba lo mucho que lo odiaba. ¡Maldito estirado! Yo solo quería demostrar que es un fraude y termino pareciendo la maleducada del salón. Casi me muero de vergüenza. Pero en medio de su furia, la duda la empezó a carcomer. Un momento. ¿Y si...? No, imposible. Dijo que era un hechizo de encantamiento. Pero los de encantamiento siempre necesitan un medio físico. ¿Un catalizador? ¿Cómo puede haberlo visto sin nada? No tiene sentido. Recordó que lo que mostró en clase era una copia exacta del círculo raro que habían encontrado la noche anterior en las puertas del dormitorio. Al inicio todo mundo estaba asustado, pero después se convirtió en tarea de principiantes, un rumor nada más. Eferene bufó, convencida de que Deku Lane solo estaba improvisando. Seguro lo dijo al azar, como el típico que adivina en el examen y le sale bien. En eso llegó corriendo una estudiante pelirroja, radiante de emoción. «Eferene, ¿supiste? Ya confirmaron que el círculo del dormitorio era efectivamente una barrera». Eferene se quedó tiesa, con el tenedor en el aire. ¿Qué? Apenas pudo articular. La pelirroja, sin notar su cara de estatua, siguió emocionada. ¡Sí! Todo encajó cuando lo reformularon como una barrera. De verdad, qué increíble que lo preguntaras. Todos estábamos muertos de miedo de hablarle al profesor, pero tú tuviste agallas. Eferene pestañeó varias veces. ¿Quieres decir que realmente era una barrera? ¡Claro!, respondió la otra, como si fuera obvio. ¿No es genial lo increíble que es el profesor Deku Lane? Ese comentario fue como un balde de agua fría. Eferene sintió un escalofrío. ¿Cómo pudo saberlo? ¿Cómo demonios reconoció un encantamiento sin un medio? No puede ser. Seguro fue pura suerte. La pelirroja, confundiendo su silencio con modestia, sonrió y le agradeció de nuevo, prometiéndole que pondrían su nombre en el informe. Eferene apenas murmuró un «gracias», medio oída, mientras pensaba que al final lo único que logró fue hacer que Deku Lane quedara aún más como un genio. Mirando sus apuntes con resignación, notó el título del curso que él impartiría ese semestre. Comprensión de la magia elemental avanzada. 5 créditos. Genial. Me va a tocar lidiar con este tipo todos los días. Apretó los puños y recordó el viejo refrán. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no serás derrotado. Pues bien, iba a conocerlo a fondo. Una promesa silente se grabó en su mente mientras imaginaba el rostro de Deku Lane. Solo espera, maldito. Voy a desenmascararte.
Mientras Deku Lane salía del auditorio, una notificación mental le apareció frente a los ojos, como si estuviera en un videojuego. Misión secundaria. Conferencia universitaria completada. Recompensa más 0.5 moneda de tienda. Por dentro suspiró de alivio. Eso casi termina en tragedia. Recordó al instante en que Efren había invocado aquel círculo mágico endemoniadamente complicado. Su rasgo de entendimiento se había activado solo, como si tuviera vida propia, y casi lo dejaba seco de maná con solo mirarlo. Admitió que, incluso si tuviera el doble de energía, le había costado entender bien los principios de esa magia, pero al menos logró salir del paso con dignidad intacta. O eso pensaba. Mientras caminaba por los pasillos impecables de la universidad, levantó la vista y se congeló en seco. Allí estaba ella, Julie von Delia Freyden, la prometida de Deku Lane. Su cabello blanco como la nieve y su armadura brillante hacían que pareciera recién salida de una cinemática. Para Wu Jin, que la había visto incontables veces en el monitor, era surreal tenerla enfrente en carne y hueso. Julie lo miró directo a los ojos y le preguntó si estaba bien. Deku Lane, manteniendo su pose aristocrática, respondió con evasivas. «Sí, estoy bien». Pero Julie no tragó el anzuelo. Su tono fue cortante. «¿De verdad? ¿Incluso después de romper la promesa que me hiciste hace una semana?» Eso lo dejó helado. Internamente gritó, «¿Qué promesa?», porque no tenía ni idea de lo que hablaba. Ella lo miraba con tanta intensidad que parecía lista para clavarle la espada ahí mismo. Así que improvisó. «He estado enfermo, convaleciente. No recuerdo bien, pero ¿me lo podrías refrescar?» Julie apretó los labios. En su memoria apareció aquella noche en la que lo había hecho prometer algo importante. Que si mantenía su integridad, si confesaba todas sus falsedades y engaños, ella se quedaría a su lado pase lo que pase. Pero ahora, mirándolo, lo único que sentía era amargura. Pensar que alguna vez confió en él, un error monumental. Por un instante se quedó en silencio, con los dientes apretados, y mientras se alejaba, repasó mentalmente su relación con Deku Lane von Graham Juklane. Su compromiso no había sido por amor, sino por pura política. Él, el supuesto mago prodigio, ella, la caballera destinada a ser leyenda. Para las familias Juklane y Freyden era una alianza perfecta. Nadie se opuso. Ella lo aceptó con resignación, pensando que cumplir su deber familiar sería suficiente. Incluso si nunca lo amaba, podía soportarlo. Pero cuando se descubrió la verdad que el genio de la interpretación de hechizos no era más que un fraude, que había estancado su investigación durante 3 años, la máscara se cayó. Aún así, las familias ocultaron el desastre para no convertirse en el chisme de toda la nobleza. Julie, en cambio, no podía aceptarlo. Un matrimonio sin amor sí, pero un matrimonio basado en una mentira al mundo entero, jamás. Como caballera, esa era su convicción. De vuelta al presente, lo miró con dureza, recordándole que él mismo había aceptado aquella promesa. Y con un rastro de dolor en la voz, concluyó. «La rompiste por completo». La frustración en su rostro era clara mientras se daba la vuelta, dejando a Deku Lane con el peso de un silencio incómodo. Mientras tanto, Deku Lane había llegado a su destino, la imponente torre de magos de la Universidad Imperial. Para cualquiera, era solo un edificio majestuoso. Para él era básicamente el jefe final del mapa. Mentalmente comparó el lugar con su mundo original. Si esto fuera Corea, el departamento de magia sería como medicina en la Universidad Nacional de Seúl, y la Torre de Magos sería el hospital universitario. Intocable. El campus era enorme, con jardines cuidados al milímetro y parecía sacado de un catálogo de universidades gringas. Recordó que en su vida anterior como desarrollador, él y su equipo se habían desvelado 1000 noches para crear esa atmósfera. Y vaya que lo habían logrado. Si no estuviera atrapado en este lío, el lugar le había parecido hasta bonito. Tan absorto estaba en sus pensamientos que no vio venir el choque. ¡Paf! Se estampó contra alguien que corría en dirección contraria. El chico salió volando al suelo, papeles por todos lados mientras soltaba un grito ahogado. Se disculpó enseguida, diciendo que estaba persiguiéndolo porque tenía algo urgente que decirle. Deku Lane lo reconoció. Era el mismo muchacho que iba con él en el carruaje. Por un instante pensó que era una emboscada, pero resultó ser solo torpeza. «Zoro, ¿verdad?», preguntó con frialdad.
El chico se enrojeció. No, profesor, soy Allen. The Q-Lane asintió con total naturalidad, como si no se hubiera equivocado en absoluto. Bueno, Allen, Zoro, no están tan lejos. El chico, nervioso, le entregó los papeles, la lista de patrocinio de nuevos magos de ese año. The Q-Lane empezó a revisarla. Recordó cómo funcionaba el sistema. La Torre de Magos necesitaba fondos para la investigación, y cada año los profesores escogían a qué novatos apoyar. Un sistema de becas con glamour mágico, básicamente. Mientras repasaba los nombres, uno le llamó la atención. No solo eso, brillaba con un resplandor dorado tenue. ¿Qué es esto?, pensó, y cayó en la cuenta. Era su propio rasgo, magnate adinerado, combinado con vista aguda, los que le permitían detectar inversiones rentables. Entre los nombres brillantes había uno que destacaba como si trajera neón: Efrain Luna. La reconoció enseguida, personaje principal del juego. Su historia de fondo era trágica. Su padre había muerto por culpa de The Q-Lane y ella lo odiaba con toda su alma. Miró la cantidad anotada junto a su nombre. Patrocinio actual, 0. Potencial, 50,000. ¿Y por qué esta chica no tiene patrocinadores?, preguntó en voz alta. Allen se encogió de hombros, tímido. Bueno, tratándose de Efrain Luna, tal vez todos prefieren ser cautelosos. The Q-Lane lo entendió al instante. Ah, claro, nadie quiere acercarse a alguien marcada por mí. Todos desconfían del apellido Yuklin. Pero él conocía bien a Efrain. Aunque no pasó por la academia y se entrenó sola, su talento era innegable. Y el problema real era que ella era, en efecto, su enemiga jurada. Si el guión del juego se cumplía, tarde o temprano, Efrain cumpliría la condición de la misión ruptura de compromiso, que requería asesinar a The Q-Lane. Y si llegaban a ese punto, estaba condenado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó el rasgo fatal, destino del villano. Ese maldito sello significaba que el mundo entero quería verlo muerto. Espadas, veneno, magia, explosiones, daba igual. El final siempre era el mismo: moría. La conclusión era clara. Debía tomar decisiones distintas si quería sobrevivir. Decisiones que el The Q-Lane original nunca tomó. Así que con resolución, tomó la pluma y firmó en el documento de patrocinio de Efrain. Luego se lo devolvió a Allen con una orden seca. Entrégalo y tráeme algunos libros de la biblioteca. Allen, obediente, salió con un OK, y el chirrido de la puerta marcó su salida. Ahora, a solas en su oficina, The Q-Lane se quedó meditando. Dinero, sí, lo necesitaba, y mucho. El oro resolvía problemas y podía salvarlo de muertes tontas, pero entendió que con solo dinero no bastaría. Este mundo estaba lleno de personajes con nombre y casi todos lo odiaban. Tarde o temprano vendrían por él. Necesitaba algo más, fuerza real. Encendido por esa resolución, se concentró en sus talentos. Los de The Q-Lane no eran tan espectaculares como el mundo creía. Sí podía manipular tierra y fuego, y con ellos producir metal. Esa combinación le había permitido desarrollar un rasgo único que él mismo, Kim Woo-jin, había programado: el toque de Midas. Este consumía maná para desbloquear el potencial oculto de los objetos. En otras palabras, podía potenciar la manipulación de metal al extremo. Su técnica estrella, la espada mental voladora, que en realidad no era más que telequinesis con espadas, pero el nombre molaba más. Si bien la telequinesis no era magia convencional, podía potenciarse usando metales de calidad. Para dominarla de verdad, necesitaba practicar manipulación desde lo básico. Tomó un libro titulado Magia de Manipulación Básica y lo abrió. Concentró su voluntad y una energía azul brilló en sus dedos. El poder fluyó hacia las páginas y ¡boom! Fue como recibir una avalancha de información directo en el veremo. Los hechizos no se aprendían, se incrustaban. Decidió probar. Extendió la mano y logró mover un objeto. Telequinesis básica aprendida. Ahora podía usarla sin conjuro. Era poco, pero el potencial era enorme. Miró el libro y pensó: ¿y si grabo el círculo mágico directamente en mi cuerpo? Si mientras más largo es, más poder da, entonces lo usaré en mí mismo. Activó su rasgo de entendimiento, enfocándose en su cuerpo. Tenía apenas 800 de maná, pero aún así se lanzó al proceso. Y fue brutal.
Sintió como si todos sus huesos se rompieran y sus músculos se desgarraran al mismo tiempo. Un dolor indescriptible. Pero su cuerpo de noble lo soportó sin soltar un grito, su dignidad estoica en la parte del paquete. De pronto, todo se detuvo. Exhausto, comprobó su estado. Maná restante, 1. De los 3.375 iniciales, había quedado en los huesos. Había fracasado en la asimilación completa, pero un tenue círculo mágico había quedado grabado en su hombro. Calculó mentalmente. Si sigo a este ritmo, me tomará unas 2 semanas grabar el círculo en todo el cuerpo. Y así, tambaleante pero con resolución, selló su nuevo objetivo: volver a hacerse fuerte aunque el mundo entero lo quisiera ver muerto. Pasó un mes desde la gran conferencia especial de Deculane y finalmente llegó el primer día oficial de clases. Los estudiantes estaban reunidos en un área exterior, cerca de la imponente Torre de Magos. Algunos murmuraban que la situación no tenía nada que ver con lo que les habían contado sus superiores. Esperaban al profesor, pero lo único que encontraron fue un letrero de madera con runas. El cartel decía básicamente: prueben sus habilidades usando cualquier cosa a su alrededor. Esto es su primera clase. Sí, su primera lección era un autoestudio al aire libre. Ni pizarrón, ni presentaciones, ni profesor. Los estudiantes se miraban confundidos, buscando a Deculane por todas partes. Spoiler, no estaba. Entre la multitud, Ephraim bufó con un gesto de molestia. Típico de ese tipo irresponsable. Dejar todo en un cartel y largarse. ¿Qué clase de profesor hace esto? Mientras estaba en su mini-crisis de indignación, alguien la chocó por la espalda. «¡Oye, fíjate!», soltó irritada. Al levantar la vista, su enojo se congeló de golpe. Frente a ella estaba Sylvia von Josephine Ileade. El aire se tensó en el acto. Ephraim recordó con un escalofrío aquel día de hace 10 años en que la familia Ileade rodeó su mansión y amenazó a su familia, obligándolos prácticamente a renunciar a la magia. Y ahora Sylvia estaba ahí, con cara de «no te conozco de nada». Molesta, Ephraim notó algo raro en el ambiente. El mana circundante estaba siendo absorbido hacia otro lugar. Miró a Sylvia, convencida de que era su culpa. «¿Qué estás haciendo? Estás robando el poder mágico de la torre». Sylvia la miró como si hablara con una desconocida cualquiera. Ephraim apretó los dientes. «¿En serio ni siquiera me reconoces?». Forzó una sonrisa y le espetó. «Seguro que no me olvidarías tan fácilmente. Tú y tu familia nos amenazaron, me obligaron a abandonar la magia, y ahora finges que ni sabes quién soy. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que te alcance y te supere?». La respuesta de Sylvia fue un balde de agua helada. «No sé quién eres». Eso la dejó tambaleando. «Entonces, ¿por qué hablas conmigo en ese tono?». Sylvia le dio el golpe final. «No te conozco a ti, pero sí conocí a tu padre, y lo que escuché de él es que era un noble inútil y negligente». Ephraim se quedó sin aire. El insulto hacia su padre fue como gasolina ardiendo. Su mana estalló en un aura verde intenso, y los estudiantes alrededor empezaron a retroceder, señalando la inminente pelea. «¿Qué dijiste? ¡Repítelo!», gritó Ephraim, mientras desataba un torrente de magia hacia Sylvia. El impacto fue brutal. Una explosión sacudió el claro, levantando polvo y piedras, lanzando estudiantes por los aires como si fueran papelitos. El caos reinó en segundos, con gritos y pánico generalizado. Entre el humo, Ephraim salió agarrando a Sylvia del cabello con furia, exigiendo que repitiera lo que había dicho de su padre. Por un instante, una intención asesina brilló en sus ojos. Estaba a nada de acabar con todo allí mismo. Pero entonces algo la distrajo. Miró al cielo y vio una luz extraña formándose. El aire se desgarró y un vórtice oscuro apareció, tragando todo lo que había cerca. Los gritos de los estudiantes confirmaban lo obvio. Era una anomalía mágica peligrosísima. Ephraim comprendió enseguida. Eso había surgido justo donde su magia y la de Sylvia habían chocado. El vacío absorbía todo y estaba a punto de explotar, convirtiendo los fragmentos de metal en metralladora letal. «No, todos van a morir», pensó con el corazón encogido. Y justo cuando parecía el fin, el vórtice colapsó en sí mismo dejando un silencio sepulcral. Pero no acabó ahí. Los fragmentos mágicos quedaron suspendidos en el aire, brillando como hielo. Y en medio de esa escena, congelada, apareció con toda la calma del mundo el profesor Deculane. Ephraim abrió los ojos de par en par. ¿Cuándo había llegado? ¿Y cómo estaban flotando esos fragmentos sin caer?
Con un simple gesto de su mano enguantada, manipuló cada trozo con telequinesis perfecta, haciéndolos danzar en el aire hasta formar una estructura cristalina de una belleza inquietante, que luego descendió suavemente al suelo. Los estudiantes soltaron un ¡oh! Colectivo, asombrados. No solo por el espectáculo, sino porque podían sentir en la piel la precisión y control absoluto de esa magia. Incluso Efren, a pesar de su odio, tuvo que admitir que era hermoso e intimidante a la vez. Finalmente, Deculane habló con voz imperturbable. La clase de hoy se suspende. Todos se retiran, excepto quienes causaron este desastre. El corazón de Efren se hundió. «¡Mierda! ¡Estoy jodida!», pensó. La escena cambió a la sala de interrogatorios de la Torre de Magos. Allí ya estaban reunidos varios profesores, entre ellos el anciano Relling con su monóculo y la presidenta Adeline Segelian, reconocible por su enorme sombrero. Relling saludó a los presentes y soltó la típica adulación, que ellos eran modelos a seguir, que qué diligentes, bla bla bla. Adeline agradeció la asistencia, mientras Relling se acomodaba para soltar la bomba. ¿Quién fue la insolente que se atrevió a tocar a la hija de los Ileade? Una cualquiera que ni siquiera pasó por la academia. El profesor Redland asentió, añadiendo que menos mal que Deculane intervino a tiempo, porque si no la catástrofe habría sido mucho peor. Deculane, por su parte, ya entendía el juego. Todos los profesores eran expertos en intrigas sociales y la decisión estaba casi tomada. Sylvia, hija de una familia influyente, versus Efren, una noble caída en desgracia y sin respaldo. El resultado era obvio. Pero él sabía algo más. Gracias a su rasgo vista aguda, había visto esa extraña energía oscura emanando de Efren. Era una señal de su propio destino del villano reaccionando. Si dejaba que las cosas siguieran como en el juego original, su muerte estaba cada vez más cerca. La presidenta Adeline inició la sesión, y Relling explotó contra Efren, gritándole cómo se atrevía a pelear en clase, y recordándole que si no fuera por Deculane, habría habido heridos graves. Exigió que explicara sus motivos. Efren bajó la cabeza. No podía decirlo. No podía revelar que Sylvia había insultado a su padre, no delante de ese bastardo de Deculane. Así que se quedó en silencio. Relling siguió arremetiendo contra ella, acusándola de tener complejo de inferioridad y recordándole la diferencia de estatus. Otro profesor saltó. «Eso es motivo de expulsión inmediata». Efren sintió frío hasta en los huesos. Estaba sola. Nadie iba a protegerla. Su rabia y desesperación se dirigieron contra Deculane. «¡Todo es culpa suya!». Entonces, Adeline le cedió la palabra a Sylvia. Esta habló con calma. Solo destruía accidentalmente el trabajo de Efren. Fue un malentendido. Relling fingió sorpresa. ¿Un accidente tan pequeño causó un caos tan grande? Entonces la misnombre tiene problemas de control de ira. Otro clavo en el ataúd. Pero cuando todo parecía sellado, Adeline pidió la opinión de Deculane. Todos esperaban que hundiera a Efren. Incluso ella estaba lista para escuchar su sentencia. Pero en cambio, Deculane se giró hacia Sylvia. ¿Realmente crees que eres completamente inocente? ¿Perdón? Te pregunto si eres totalmente inocente de este incidente. Relling, confundido, intervino. ¿A qué se refiere, profesor Deculane? Él lo dejó claro. Sylvia pudo detenerlo, pero no lo hizo. ¿Ese es el gran talento que todos esperan de ti? ¿Mirar desde la barrera? Sylvia no pudo sostener la mirada. Finalmente, con voz temblorosa, admitió. No lo detuve porque quería que Efren fuera castigada con severidad. El salón se quedó mudo. Relling intentó salvarla. La culpable sigue siendo Efren. Deculane lo miró con tranquilidad y replicó. Entonces la culpa también es mía por organizar la clase de esa manera. ¿Prefiere asumir usted ese veredicto, profesor Relling? Relling retrocedió enseguida, nervioso. Efren estaba pasmada. ¿Por qué me defiende? ¿Qué está tramando? Adeline zanjó la discusión. Los niños pelean, es normal. ¿No habrá castigos esta vez? Efren no podía creerlo. Estaba preparada para ser expulsada. Pero, ¿Deculane la había salvado? No, algo estaba mal. Este no era Deculane que yo conocía. Al retirarse, Relling se acercó a Deculane y lo elogió exageradamente, diciendo que todo lo hacía por el bien de los estudiantes. Deculane, como siempre, lo ignoró con frialdad. Efren, reuniendo todo su coraje tras la inesperada defensa de Deculane en la reunión disciplinaria, lo llamó antes de que se marchara por completo. Tenía una pregunta que necesitaba hacerle, una duda que ardía en su interior. Deculane se detuvo, girándose ligeramente. Tal como esperaba, pensó Efren.
Necesitaba saber. Con la voz cargada de una mezcla de esperanza y temor, se preguntaba si recordaba la casa Luna y si sabía que su padre había muerto por culpa de sus delirios. Se preguntó internamente si esas palabras finalmente le harían recordar la verdad, si evocarían alguna reacción en él. Un miedo la asaltó. ¿Qué haría si él cambiaba el veredicto ahora, solo por su propia seguridad? Pero la duda más dolorosa persistía. ¿Y si ese hombre ni siquiera podía recordar a su padre? La respuesta de Cullen fue tan cortante como inesperada. Le dijo fríamente que no necesitaba preguntar. Añadió un consejo gélido, que no desperdiciara su potencial, obsesionándose con lo que fue. Sin decir más, Cullen le dio la espalda por completo y continuó su camino, sus pasos resonando en el silencioso corredor. Eferene se quedó inmóvil, observando su figura desaparecer. La respuesta la dejó estupefacta, pero una nueva comprensión comenzó a formarse en su mente. Él lo sabía. Tenía que saberlo. Cullen conocía a su padre y la conocía a ella. Estaba segura de que, si no fuera así, él no habría tomado partido en el comité. Llegó a la dolorosa conclusión de que él le había ayudado por su retorcido sentido de responsabilidad, quizás por lástima, sintiéndose culpable porque su padre había muerto mientras trabajaba bajo su sombra. A pesar de la naturaleza condescendiente de esta posible motivación, un inesperado sentimiento de alivio la invadió. Si él no había olvidado aquel incidente, si no la había olvidado a ella, entonces por ahora estaba bien. Al menos por ahora. Con esta compleja mezcla de emociones, FN apretó los puños y se alejó por el pasillo. Mientras FN se retiraba, una notificación del sistema surgió a la vista de Cullen. Destino del villano. Variable de muerte, superada. Recompensa, moneda de tienda, +2. La escena cambió al interior de un automóvil en movimiento. Silvia iba en silencio, con la mirada fija en la ventana, mientras a su lado su padre, Giltion von Ludwig Iliade, decidió romper el hielo. «Ya no tienes que pensar en esa niña», dijo con un tono firme, refiriéndose obviamente a Eferen. Giltion reconoció que sí, Eferen Luna tenía talento, pero a sus ojos había perdido su momento. Una promesa rota, un recuerdo que se marchitó antes de florecer. Silvia seguía callada, pero por dentro, su mente viajó 10 años atrás, al día de la prueba de aptitud para ingresar a la academia. Recordó vívidamente cómo ambas, ella y Eferen, siendo apenas unas niñas, estaban frente a un orbe mágico resplandeciente. El examinador casi se atragantó de asombro al declarar que las dos tenían el potencial de convertirse en archimagos. El término cayó como un trueno. Silvia, confundida, preguntó qué significaba eso, y la respuesta fue una revelación. El rango de archimago, la cima del mundo mágico, el nivel de los eternos. Seres tan trascendientes que ni el emperador podía tocarlos, cuyas hazañas quedarían escritas en la historia. Pero había un detalle que lo volvía aún más aterrador. Por tradición, solo 3 archimagos podían existir al mismo tiempo en toda una era. En ese entonces, Demurkán ya ocupaba un puesto. La presidenta Adeline Segelian era una candidata muy fuerte al segundo, lo que significaba que quedaba un único lugar. Ella lo entendió sin que nadie se lo explicara. Silvia Iliade y Eferen Luna estaban destinadas a competir por ese puesto, desde niñas. Y la verdad era cruel. La casa Iliade había aplastado a la casa Luna. Con la excusa de tensiones políticas, enviaron tropas para intimidar a Kagan Luna y obligarlo a retirar a su hija de la academia. Silvia lo sabía. Todo lo que había pasado, toda esa destrucción, había sido para asegurar su camino, para que fuera ella y no Eferen quien subiera al trono de archimaga. El recuerdo le dejó un sabor amargo, aunque lo disfrazó con determinación. Convertirse en archimaga no era solo su sueño, sino su deber. En su mente volvió la frase que Eferen le había dicho hacía poco. ¿Acaso tienes miedo de que te alcance? Silvia apretó los labios. No era miedo, se repitió. Era fastidio. Simplemente le parecía una molestia insoportable. La voz grave de su padre la sacó de sus pensamientos. No te preocupes por esa chica, pero ten mucho cuidado con Cullen. Giltion no lo dijo a la ligera. Admitió que aunque Cullen parecía estancado, en su juventud había sido un verdadero prodigio, y alguien así podía recuperar la chispa en cualquier momento. Silvia asintió suavemente. Por dentro pensaba, ya lo sé. De hecho, estaba convencida de que Cullen ya había visto a través de la trampa que ella misma había preparado en la clase. Recordó su plan con nitidez. Primero había absorbido el maná del ataque de Eferen,
y luego había colocado un hechizo trampa diseñado para resonar y explotar solo en presencia del maná de Feren. Todo tan cuidadosamente hecho que ni los sistemas de vigilancia mágica podían detectarlo. Si el incidente hubiera escalado según lo planeado, el castigo hacia Feren habría sido devastador, su reputación destruida. Pero de Cullen había intervenido, no la acusó directamente, no reveló su truco, en cambio dijo algo simple. Ella no lo detuvo. Ese mensaje, Silvia lo entendió muy bien. No era una absolución, era una advertencia, una forma de decirle, sé lo que hiciste, cúmplelo o lo expondré. Silvia apretó los puños sobre su regazo. Había pensado que de Cullen no era más que un hombre arrogante e ingreído en sus supuestos talentos, pero después de eso, se descubrió pensando con una mezcla de incomodidad y confusión. ¿Qué clase de persona es en realidad ese hombre? Pasaron algunos días y en su mansión, de Cullen se alistaba para salir. Subió al carruaje y mientras avanzaba, reflexionó en silencio. Había tomado la decisión correcta al apoyar a Eferene. Gracias a eso, había eliminado una variable de la muerte y además ganó una moneda de la tienda. Recordó aquel instante en el dormitorio, cuando Eferene le lanzó el hechizo. En ese momento ni siquiera sabía que era ella, había actuado por instinto, y aunque eso podía ganarle el resentimiento de Silva Eliad, no le quedaba otra opción. Ahora tenía una nueva misión: asistir a un evento social. Algo que, en su opinión, era una pérdida de tiempo, pero la recompensa sí valía la pena. Obtener monedas de la tienda era prioritario, pues aún no podía acceder a ella. Necesitaba al menos 5 monedas. Su objetivo era simple: buscar a las personas nombradas que asistieran al evento y ganarse su favor. El lugar estaba abarrotado de nobles y personalidades influyentes. De Cullen fue recibido con respeto. Su porte frío y elegante imponía sin necesidad de palabras. Entre los asistentes reconoció a varias figuras importantes, especialmente a I.L., un hombre al que el propio de Cullen había tomado como modelo en el pasado. Mientras observaba la sala, un noble lo reconoció y lo llamó en voz alta. Ese simple gesto atrajo la atención de todos. En cuestión de segundos, de Cullen quedó rodeado por un grupo de nobles que lo consideraban alguien respetable y digno de admiración. En medio de la conversación social escuchó un nombre: Ganesha. Su corazón dio un vuelco. Ella era crucial. Una conexión con ella significaba asegurar un futuro distinto, pues Shamita Ganesha no era cualquier persona. Era la quinta más fuerte al inicio de la historia, una aventurera legendaria. Se dedicó a buscarla por todo el salón, pero no la encontraba. Ironía del destino. Ella estaba justo detrás de él. Antes de llegar a ella, a alguien se le cruzó en el camino: I.H.E.L., un viejo compañero de universidad. Con falsa cortesía, I.H.E.L. lo saludó y enseguida soltó un veneno disfrazado de conversación. «Ha pasado un tiempo, de Cullen. ¿Cómo va tu investigación?» El tono era obvio. Quería humillarlo. Recordó en voz alta que de Cullen no había mostrado progreso en 3 años y que cada vez más personas dudaban de sus capacidades. De Cullen entendió de inmediato que lo estaba provocando, y lo peor, lo hacía en voz alta, frente a todos. En el pasado, I.H.E.L. había sido cercano a él, pero luego de perder su puesto como profesor principal, lo único que cultivó fue rencor y envidia. Las palabras de I.H.E.L. no le hicieron mella. Para de Cullen eran basura, siempre ladridos de un perro herido. Cuando volvió a buscar a Ganesha, ella ya se había ido. El fastidio lo embargó. De Cullen pensó para sí mismo que la perdió gracias al fanfarrón de I.H.E.L., así que se acercó junto a él, acercándose con una sonrisa burlona. «Apestas a queso podrido, deja las tonterías», le susurró con desdén antes de alejarse. I.H.E.L. se exaltó por esto y le preguntó qué había dicho, pero de Cullen ya se había marchado, pensando que necesitaba encontrar a Ganesha. Más tarde esa noche, de Cullen se apartó del bullicio. Y entonces, ella estaba ahí, Ganesha. Le habló con familiaridad, como si lo conociera de toda la vida, y quedó claro que el de Cullen original había tenido tratos con ella. Su relación se basaba en comisiones y encargos. Ella se disculpó por no haber cumplido la última misión.
traer a un niño talentoso en la magia. No era que no pudiera, es que se encariñó con él y decidió protegerlo. Deculain entendió de qué hablaba. El Deculain original había intentado compensar sus propias carencias buscando genios jóvenes que explotaba para su beneficio. Ganesha lo miró fijamente. Ella, seria, le lanzó una pregunta que lo dejó pensativo. ¿Hasta cuándo piensa seguir viviendo así? Le recordó cómo el Deculain anterior se rodeó de aduladores, destruyó la confianza de quienes lo respetaban y acabó hiriendo a todos a su alrededor por pura vanidad. Pero Kim no dudó, le respondió con firmeza que esta vez sería diferente, que viviría de otra manera. La respuesta sorprendió a Ganesha. Por un instante pensó que él intentaría matarla, como en el pasado, pero no. Kim sabía que ni siquiera era posible. Shamata Ganesha era una aventurera legendaria, con un cuerpo invencible y maestra absoluta de todas las artes marciales. Incluso, si hubiera querido, el Deculain original jamás habría logrado matarla. Antes de irse, ella insistió. ¿De verdad no habrá asesinatos esta vez? Kim simplemente respondió que no debía preocuparse, es de mal gusto. El sistema entonces le notificó. Variable de la muerte eliminada. Mientras tanto, en otra sala del evento, una joven cercana a Shuli, la prometida de Deculain, la observaba con preocupación. Le preguntó cómo iban las cosas con él, y Shuli admitió con frialdad que nada bien. Cuando más tarde los invitados vieron a Deculain retirarse temprano, comenzaron los rumores. Se fue porque no soporta estar con su prometida. Pasó una semana desde aquel evento. Kim mantuvo su entrenamiento, memorizaciones diarias, prácticas básicas de telequinesis y ahora ejercicio físico. Lo necesitaba porque casi muere la última vez que intentó grabar un círculo mágico en su cuerpo. Incluso añadió un grabado de control de fuego para reforzar su manipulación, aunque sabía lo arriesgado que era. Un día, en su oficina, recibió una carta del Comité de Calificaciones de la Torre Mágica. En 6 meses tendría una auditoría sobre los avances de su investigación. Perder el título de profesor significaría perder su mayor respaldo en este mundo. Así que decidido, se adentró al laboratorio del Deculain original, un lugar hecho un completo caos. Rebuscando entre montones de papeles y basura, encontró algo oculto, un colgante con una foto de Ephraim de niña. Recordó que el padre de Ephraim había sido investigador bajo las órdenes de Deculain y comprendió de inmediato. Aquel objeto era la prueba del resentimiento que la familia Luna guardaba contra él. Kim apretó el colgante con fuerza. El padre de Ephraim había sufrido por culpa del hombre cuyo cuerpo ahora habitaba. Por eso, se prometió, completaría la investigación pendiente y pondría el nombre de Ephraim como coautora. En la cafetería del campus, Ephraim charlaba con sus amigas. Una de ellas propuso formar un club para que los pocos plebeyos de la clase pudieran ayudarse entre sí contra los nobles. Todas estuvieron de acuerdo, pero había un problema. Necesitaban la firma de un profesor superior. Y la mayoría detestaba a los plebeyos. Definitivamente el profesor Deculain no lo haría, comentó una de ellas. Pero otra tuvo la brillante idea. ¿Y si lo intentas con él? Después de todo, gracias a él evitaste un castigo. Seguro llamó tu atención. Ephraim casi se atraganta. Lo último que quería era involucrarse con ese hombre. Pero antes de poder protestar, se topó con él de frente. Sus amigas, sonriendo con picardía, aprovecharon la oportunidad para dejarla sola con él. Con el corazón en la garganta, Ephraim le pidió su firma para autorizar el club, prometiéndole que nunca más lo molestaría. Para su sorpresa, Deculain firmó el papel sin dudar, y hasta le pidió que luego le enviara más detalles. Ephraim quedó paralizada. Otra vez, como en el comité disciplinario, él la había salvado. En la Torre Mágica, durante sus clases, la situación se volvió extrañamente familiar para Ephraim, casi como lo que había ocurrido en el comité disciplinario. Deculain estaba frente a todos, dando una lección sobre la compresión de elementos puros y explicando la diferencia entre la magia categórica y los elementos primordiales. Ephraim, mientras lo escuchaba, no podía dejar de preguntarse qué demonios estaba pasando con él. ¿Por qué actúa así?, pensaba. ¿Será por culpa o por simple simpatía? Pero cada vez que lo veía hablar con tanta calma y seguridad, su corazón se retorcía. Aquel hombre había llevado a la ruina y a la muerte a su padre.
¿De qué servía que ahora enseñara como si nada? Si en verdad se arrepentía de lo que había hecho, debería mostrar su verdadero rostro al mundo y aceptar su culpa. Su amiga, al verla tan decaída, pensó que se debía al grupo de chicas que no paraban de observarlas desde otro lado del salón, pero Eferene sabía la verdadera razón. Las amigas de Silvia la miraban con un asco palpable, como si fuera menos que nada. Deculain, sin embargo, continuaba con su clase sin preocuparse por el ambiente hostil. Alzó la mano y anunció que ese día aprenderían sobre algo llamado el fuego que fluye. Con calma, empezó a combinar círculos mágicos, explicando paso a paso cómo un círculo de agua podía mezclarse con un círculo de fuego hasta lograr que el fuego adoptara un flujo natural, casi como si respirara. Eferene quedó en shock. Ella había escuchado muchas veces que las clases de Deculain eran distintas a lo que se suponía debía ser un profesor. Antes, todo el mundo sabía que él usaba las conferencias como un escenario para presumir su posición, sin ningún verdadero interés en enseñar. Pero lo que veía ahora era totalmente diferente. Las demostraciones de Kim eran recreaciones hermosas hechas con maná, explicaciones claras, creativas, cargadas de lógica y comprensión de élite. Para los estudiantes debutantes, aquella clase era un espectáculo fascinante. Incluso Silvia, que hasta ese momento había perdido la alegría de aprender por culpa de sus talentos abrumadores, se sorprendió. Ver a Deculain enseñar de esa manera era algo que nunca había imaginado. Los magos, en su mayoría, usaban la intuición como base para lanzar hechizos. La teoría solía ser solo un molde, un marco. Priorizar demasiado la teoría se consideraba ineficiente porque dejaba menos tiempo para la práctica real de la magia. La paradoja era clara. La intuición era indispensable, pero no podía explicarse ni enseñarse. Por eso, para Silvia, resultaba imposible de creer que alguien como Deculain, catalogado como genio, pudiera enfocarse tanto en la teoría y transmitirla con esa claridad. Ese contraste la hizo sospechar. Hay algo raro en él. Al finalizar la conferencia, Eferene se sintió extrañamente feliz. Nunca había tenido una clase tan entretenida ni había aprendido tanto. Pero esa alegría se disipó rápido. Al regresar a su dormitorio, su puerta estaba rayada, un recuerdo desagradable del conflicto con Silvia. Debajo de la puerta encontró algo inesperado, un certificado de patrocinio. Por instinto pensó que era una burla, una falsificación para molestarla. Incluso planeó denunciarlo como falso para obtener alguna recompensa. Pero cuando lo llevó a la oficina de administración mágica, se enteró que era real. El sello era auténtico. La noticia la sacudió por completo. Estaba emocionada, pero al mismo tiempo temerosa. ¿Era realmente algo bueno? No podía evitar preguntárselo. Entre nervios y dudas, decidió preparar una maleta de emergencia por si acaso. Mientras más pensaba en ello, más se obsesionaba. Aún así, había un rayo de esperanza en medio de todo. Alguien había notado su talento. Mientras tanto, en la mansión Yuclen, los rumores no tardaron en llegar. Un mayordomo informó a Yuriel, la hermana de Deculain, que su hermano había asistido a una subasta. Ella frunció el ceño de inmediato. El año pasado había despilfarrado una fortuna y no estaba dispuesta a perdonarle otro desliz. En la ciudad de Luton, Kim se dirigía hacia ese mismo evento. Por fin podría obtener algo que llevaba tiempo buscando, un material capaz de compensar las limitaciones naturales de Deculain, la magia. Su herramienta actual, hecha de madera y acero, no era más que una solución temporal. Lo que realmente necesitaba estaba allí. Al llegar, se cruzó con Yuli. Ella se plantó frente a él, con la mirada firme, y le mencionó que había oído lo ocurrido en el comité disciplinario. Según sus palabras, él solo buscaba aplastar los sueños de los debutantes. Lo advirtió con dureza. Si continuaba cometiendo los mismos pecados del pasado, estos terminarían persiguiéndolo tarde o temprano. Kim no se dejó intimidar. Aunque en su interior reconocía cierta verdad en lo que ella decía, jamás lo admitiría tan fácilmente. Para él, Julie no era una prometida ni una belleza de la que enamorarse. Era una variable peligrosa. Una más en un mundo lleno de trampas mortales. Casarse con ella sería como poner la soga al cuello, incluso el mismo día de la boda. Tras el cruce de palabras, Julie se marchó, aunque él quedó intrigado. La Julie que conocía nunca habría pisado una subasta. Antes de que se fuera por completo, le preguntó si había acudido solo para enfrentarlo. Ella, molesta, aseguró que no. Kim trató de calmarla, y por un instante percibió en ella una vulnerabilidad inesperada, algo que lo descolocó. En ese momento la subasta comenzó oficialmente. El primer artículo presentado fue un jarrón del este.
En cuanto lo vio, Kim percibió un intenso resplandor dorado, el mismo que había detectado antes en los documentos de Efferin. Era su habilidad especial, magnate adinerado, la capacidad de reconocer el valor oculto de los objetos. La puja subió rápidamente, pero, sin dudarlo, Kim terminó adquiriéndolo por $2,5 millones. Durante toda la subasta, Deculane se mantuvo atento a su habilidad. Había notado algo peculiar. Sin importar cuánto subiera el precio del jarrón del este, aquel objeto nunca perdió su resplandor dorado. Eso solo podía significar una cosa: su valor real era aún mayor. No le preocupaba el gasto. Tenía dinero suficiente en el banco para cubrirlo sin problema. Y no se detuvo ahí. También compró un anillo antiguo, unas tijeras mágicas y un collar de runas arcanas. Cada uno brillaba con esa misma luz, indicándole que eran inversiones valiosas. Para Julie, en cambio, aquello era patético. Lo veía como un hombre desesperado por llamar la atención, incapaz de apreciar la verdadera belleza de la humanidad y la modestia. A sus ojos, Deculane estaba desperdiciando dinero en cosas superficiales. Ella, en cambio, solo necesitaba una cosa: el fuego invernal. Finalmente, el subastador presentó el último artículo de la noche: la piedra de la llama de nieve, un material legendario en la magia natural. Entre los 10 materiales más raros de todo el continente, esa piedra era un recurso invaluable, especialmente para la forja de armas. Contenía de manera paradójica energías tanto de calor como de frío. Solo materiales legendarios como huesos de dragón podían superar su calidad. Era obvio que tanto Julie como Deculane la necesitaban, y ninguno estaba dispuesto a ceder. La puja comenzó fuerte. Julie llevó el precio hasta 30 millones de Elney. Al ver que nadie más se atrevía a subir, estuvo segura de que la piedra sería suya. Pero entonces, la voz de Deculane rompió el silencio. 31 millones. La sala entera se volvió hacia él. Julie apretó los labios molesta. Evidentemente no iba a desistir. La puja continuó, uno tras otro, subiendo más y más. Los espectadores comenzaron a murmurar. Muchos creían que Deculane estaba pujando solo para comprar la piedra y regalársela a su prometida, un gesto de ostentación y orgullo. Él, por su parte, reconoció que su rival en la subasta era Julie. Sabía que ella podía guardarle rencor si lograba arrebatársela, pero no le importaba. Necesitaba esa piedra. La tensión creció hasta alcanzar el clímax. Finalmente, la última oferta fue suya: 42 millones de Elney. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Para el público, había sido un duelo emocionante, el tipo de competencia que convertía a una subasta en un verdadero espectáculo. Para Julie, en cambio, aquello era como revivir un trauma. Otra vez estaba repitiéndose la misma historia del año pasado, el día de su compromiso con él, aquel que consideraba el peor día de su vida. Su mirada se volvió fría, cargada de rencor. Para ella, las acciones de Deculane eran una humillación, un intento de comprarla con regalos, igual que antes, porque lo único que realmente deseaba de él, lo único que lo habría cambiado todo, era algo que él ya sabía y que nunca le había dado. En ese recuerdo amargo, revivió cómo había arruinado su propio compromiso, saliendo de la sala entre rumores que él mismo se encargó de alimentar con falsedades, mentiras que solo sirvieron para aumentar el resentimiento que sentía hacia él. Ahora, con la piedra de la llama de nieve en sus manos, Deculane se acercó a ella. ¿También querías la piedra?, le preguntó con calma. Julie estaba a punto de responder con dureza, pero él la interrumpió antes de que pudiera hablar. Lo siento. El simple hecho de escuchar esas palabras la dejó helada. Era la primera vez que Deculane se disculpaba de esa forma. Julie lo miró, sorprendida, incapaz de reaccionar, y él, sin más, se dio la vuelta y se marchó, dejándola con un mar de preguntas. ¿Por qué está actuando así? ¿Qué le pasa realmente? Al salir de la sala, Julie se encontró con Josephine, su hermana, que le estaba esperando en el pasillo. Ok. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de darle like y suscribirte para que puedas hacer más videos como este.